¿Cómo están? Por favor, se pueden comunicar por la sala de chat si están escuchando bien, si ven bien o cualquier problema técnico. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tenemos 51 personas en línea. Vamos a empezar muy luego a nuestra segunda clase de logaritmo. Valentina Ocas, ¿cómo estáis? Muy bien. Cristóbal, Sivers, Maluvial, Sivers. Muy bien. ¿De dónde son? ¿Me pueden ir contando? Bien, gracias. Estoy muy bien. Aquí un poco ansioso de empezar la clase y de poder explicarles algunas cosas, algunas novedades que les tengo. ¿Algunos de ustedes asistieron a la clase anterior? ¿Se escucha bien? Gracias. ¿Algunos de ustedes primera vez que están acá? Perfecto. Está mi alumna Victoria Paguigüí. Saludos. Peti Ruiz, perfecto. Yo estuve en la anterior, Cristóbal, muy bien, me alegro. Yo soy nuevo. Ciber, te aconsejo que veas la clase anterior, que está en el mismo portal donde dice calendario, y ahí puedes revisar la clase, la anterior. Ah, Consumane. ¿Le gustó la clase anterior? Muy buena. Maluvial, ella es nueva. Perfecto. Algunos de fuera de Santiago, otros de acá, vayan contándome. Vamos a partir en 2 minutos más, para los que estén tan ansiosos. Ya, Valentina, ¿le gustó la clase anterior? Qué bueno. Bueno, depende de, como les dije la clase anterior, depende de la cantidad de personas que estén interesadas y esto se vaya moviendo y se vaya masificando. Yo también voy a estar más interesado y vamos a poder tener un mayor contacto. Así que sería bueno que me dijeran cómo vamos o qué temas le gustaría que viéramos pronto. La próxima clase, por ejemplo, yo voy a ver números reales y la subsiguiente o sea, a ver, la siguiente es 1 de mayo, ahí vamos a ver números reales, y el 8 de mayo ya vamos a ver porcentaje. Voy a hacer un repaso de porcentaje. ¿De dónde son ustedes? Vayan contándome mientras, antes de partir. Funcione. Perfecto. Yo voy a tratar de ir por orden. Primero vamos a ver toda la parte de números, que es logaritmos. Bueno, complejos, como ya saben, no entra. Y hice un video explicativo diciendo qué contenidos ya no entran en esta prueba transitoria. Y complejo ya no va, así que nos vamos a saltar eso. Así que tendríamos como una clase de números reales y la siguiente, como les digo, va a ser porcentaje. Y ahí nos pasamos a álgebra, planteo problemas y ligerito vamos a llegar a funciones, así que yo creo que en 4 clases más vamos a ver funciones. Carolina es nueva, Carolina Calm, de Santiago, de Quilpué, de Chiloé. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, los que no conocen la metodología de trabajo, yo iré presentando algunos ejercicios en, en esta hojita, los vamos a ir desarrollando y con eso voy a ir explicando también parte de la materia. Aparte de eso, voy a ir viendo qué dudas tienen, qué cosas no entendieron y voy a usar mi pizarra que tengo aquí atrás para explicarles si hay algo más importante que ver o algo que profundizar. Por ejemplo, algo matemático. Cristóbal, no sé, estoy viendo eso hacer más clases en la semana. Como te digo, depende de la cantidad de personas que estén interesadas. El video de los contenidos eliminados, mira, lo puedes buscar en YouTube en 21 temas. Ahí está. Siempre son los viernes a las 5.
Bueno, vamos a empezar ahora a ver estos primeros ejercicios. Vamos a partir con logaritmo, que es logaritmo en base 5 de 0,5 de 8. Primero lo voy a explicar por la definición. Logaritmo en base a de b es igual a n. Esto significa por definición que a elevado a n es b. Esa es la definición de logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 es 2 porque 3 al cuadrado es 9. ¿Me entienden? Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 125, eso es 3, porque 5 elevado a 3 es 125. Es decir, logaritmo significa a cuánto hay que elevar esta base para obtener este resultado. Cuánto hay que elevar a para obtener b. Entonces acá, por definición, si yo le pongo x, esto de acá significa 0,5 elevado a ¿cuánto? Me da 8. 0,5 es un medio. 8 es 2 al cubo. Entonces lo que trato de hacer acá es igualar las bases. ¿Cómo lo hago? Un medio es 2 a la menos 1. Esto lo dejo como 2 elevado a 3. Aquí se multiplican los exponentes. Y como pude igualar las bases, entonces los exponentes son iguales. Si multiplicas por menos 1, x vale menos 3. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es menos 3. Porque 0,5 elevado a menos 3 te va a dar 8. Así que la respuesta es la A. Ahora, eso es una forma de hacerlo. No sé si les quedó claro, pero lo único que hice fue ocupar la definición, la cual puse acá arriba. Entonces, logaritmo en base 0,5 de 8, lo que hice es poner una x y decir 0,5 elevado a ¿cuánto? Me da 8. Y traté de igualar las bases. 0,5 es un medio elevado a x y 8 es 2 al cubo. Y seguí haciendo esta operación tratando de solucionar esta ecuación exponencial, que fue lo que hice acá. ¿Se entiende? Esa es una forma de hacerlo. Esto es 2 a la menos 1. Esto es 2 al cubo. Entonces, menos x igual 3. Por lo tanto, x vale menos 3. A continuación, un poquito más adelante, voy a explicar una forma alternativa de este ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Si no entendieron la 1, yo creo que con la 2 les va a ser bastante aclaratoria. Por ejemplo, acá quiero calcular esto. Logaritmo en base 4 de 32. Hago lo mismo. Le pongo un valor x. Entonces, 4 elevado a x me tiene que dar 32. Igualo las bases. 4 es 2 al cuadrado. 32 es 2 elevado a 5. Multiplico los exponentes. Como estas bases son iguales y las potencias son iguales, entonces 2x igual 5. Entonces x vale 5 medios. Y ese sería entonces este logaritmo. Vamos a hacer ahora este otro. Logaritmo en base 25 de 125. Le pongo una x. 25 elevado a x es 125. Igual a las bases. 25 es 5 al cuadrado. 125 es 5 al cubo. Multiplico los exponentes.
Como las bases son iguales, 2 elevado a x es 3. Por lo tanto, x vale 3 medios. Es decir, este logaritmo es 3 medios. Y procedo a sumar 5 medios más 3 medios. Eso es 8 medios. Así que la respuesta es 4. O sea, en el ejercicio 1 y 2, lo único que he hecho es ocupar la definición. Lo único que hice fue ocupar la definición de logaritmo. Voy a parar un poquito porque les voy a explicar otras cosas. Bueno, algunos me han estado preguntando en el chat si puedo usar la propiedad de cambio base, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Ustedes me dicen si se ve bien y todo. ¿Ya? Tenemos que el logaritmo en base a de b igual n. Por definición, a elevado a n es b. Esta es la definición del logaritmo. Pero siempre el a y el b tienen que ser positivos. Y esta base, a, no puede ser 1. Esa es la definición del logaritmo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa logaritmo base 2 de 3? Significa que es un número x, que lo voy a poner, tal que 2 elevado a x es 3. O sea, ¿a cuánto hay que elevar 2 para que me dé 3? Ese es el logaritmo. El logaritmo en buenas cuentas es el exponente. ¿A cuánto hay que elevar esta base para que me dé este resultado? Esa es la definición. O sea, esa es la conversión que hay de logaritmo a la forma exponencial. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, logaritmo en base 8 de 16, 8 elevado a ¿cuánto es 16? No tengo idea. 8 elevado a 1 es 8. 8 elevado a 2 es 64. No sé, 8 elevado a ¿cuánto es 16? Entonces, por eso le coloco una X y ocupo la definición. 8 elevado a ¿cuánto es 16? Y ahí siempre procedo a igualar las bases. Siempre en este tipo de ejercicios se pueden igualar las bases. 8 es 2 elevado a 3. 16 es 2 elevado a 4. Se multiplican los exponentes. Y como estas bases son iguales y las potencias son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Y de ahí sale entonces que la x es 4 tercios. Y ese sería entonces el resultado de este logaritmo. O sea, 8 elevado a 4 tercios debería darme 16. Las propiedades más básicas del logaritmo son el logaritmo de una multiplicación, que es la suma de los logaritmos. Esto está explicado en las clases, en las mini clases que hay en el portal 21 temas. Está explicado por qué es esto, de dónde viene esto. Así que podrían verlo. El logaritmo de una división corresponde a una resta de logaritmos de la misma base. Y logaritmo de una potencia, este exponente n pasa multiplicando al logaritmo. Y también hay una propiedad que se llama propiedad de cambio base, que dice que esto es lo mismo que la división de logaritmos en una base c, que es distinta obviamente a la a. Estas son las propiedades que vamos a ocupar para resolver algunos de los ejercicios que vienen a continuación. Así que los voy a dejar anotados aquí un rato, porque voy a estar haciendo referencia a estas propiedades. Ya, sigamos. Vamos al ejercicio 3. Acá tenemos, si ustedes se fijan, una suma de logaritmos de igual base. Y por las propiedades que anoté en la pizarra, logaritmo de un producto
es la suma de los logaritmos cuando están en la misma base. Esa es una de las propiedades que vimos, que la marqué con la 1. Entonces, acá tengo una suma de logaritmos de la misma base. O sea, estoy en esta parte. Ocupando la propiedad de aquí para acá, entonces, logaritmo en base 6 de 2 más logaritmo en base 6 de 18, si lo miras de derecha a izquierda, sería lo mismo que logaritmo en base 6 de 18 por 2. Y eso es logaritmo en base 6 de 36. 18 por 2, 36. Y logaritmo en base 6 de 36 es 6 elevado a ¿cuántos? 36, y eso es 2. Así que el resultado es 2. Así que está correcto. Repito, lo que estoy haciendo acá es calcular esta expresión usando propiedades de logaritmo. Como estoy sumando logaritmo en la misma base, conservo la base y multiplico el 2 con el 18. Eso estoy usando. Si acá hubiese tenido un logaritmo en base 6 y acá un logaritmo en base 8, no puedo ocupar la propiedad. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de 18, un ejemplo, estos se pueden juntar porque están en la misma base. Y multiplico 2 por 18. Un ejemplo de que yo puedo juntar estos dos logaritmos en uno solo. Si fueran de distinta base, no lo puedo hacer. Veamos con la 2, romano. Bueno, la 1 romano me dio 2, así que está correcto, 2. Veamos la 2 romano. Hay una propiedad, que la marqué en la pizarra, que el logaritmo de una potencia, este exponente pasa multiplicando. Al revés, si tengo algo multiplicando un logaritmo, esto va a pasar elevando. Por ejemplo, 3 por logaritmo en base 5 de 4, por ejemplo, ese 3 pasa elevando al 4. Así se aplicaría la propiedad, en forma inversa. Entonces, miren la 2 romano. Logaritmo en base 6 de 9 más 2 logaritmo en base 6 de 2. Aquí hay un 2 que está multiplicando a este logaritmo. Lo voy a pasar elevando acá, por la propiedad que expliqué recién, esta. Ese exponente, ese que está multiplicando, pasa como exponente. Entonces te queda logaritmo en base 6 de 9 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado. Entonces me queda logaritmo en base 6 de 9 más logaritmo en base 6 de 2 al cuadrado, que es 4. Como esto es una suma de logaritmos, vamos a ocupar la primera propiedad que vimos, que la suma de logaritmos, si están en la misma base, se puede expresar en uno solo. O sea, esto es logaritmo de base 6 de 9 por 4. 9 por 4 es 36. Y 6 elevado a ¿cuánto? Es 36. Y eso es 2. 6 al cuadrado es 36. Así que estamos bien. La 2 también está correcta. Vamos a ver ahora la 3. Lo voy a hacer acá. Al final del ejercicio voy a explicar de nuevo algunas cosas por los que no hayan entendido. Así que un poquito de paciencia. Miren la 3. Logaritmo en base 6 de 54 menos logaritmo en base 6 de 9. Esto es una resta de logaritmos en la misma base. Cuando tienes una resta, corresponde al logaritmo de una división. O sea, el 54 se divide con el 9. 54 dividido por 9, eso es 6. Así que te queda logaritmo en base 6 de 6, que es 1. Así que esto está correcto.
Entonces, lo que estaba explicando es que si yo tengo una suma de logaritmos, esto se puede resumir en uno solo. Si tengo una resta, también se puede resumir en uno solo, siempre que las bases sean iguales. Eso fue lo que hice, fue trabajar de un lado al otro. Y acá, si hay algo multiplicando un logaritmo, este numerito pasa elevando. Eso es aplicar las propiedades en forma inversa. Por ejemplo, supongamos que tengo esto. Resta de logaritmos. ¿Son de la misma base? Sí. Perfecto. Y se están restando, entonces coloco un solo logaritmo, conservo la base y divido el 5 con el 10. Y eso es 5 partido por 10 es un medio. Y esto lo calculo poniendo una X, como los primeros ejercicios que hicimos usando la definición, esto que está acá, y digo 4 elevado a cuánto me da un medio. Y ahí igualo las bases y saco la X. 4 es 2 al cuadrado. Un medio es 2 a la menos 1. Multiplico los exponentes. Por lo tanto, 2x es igual a menos 1. Porque este exponente tiene que ser igual a este exponente, puesto que las bases son iguales y las potencias son iguales. De modo que x vale menos un medio. Así que el resultado de esto es menos un medio. Si hubieses tenido acá un más, tendrías que haber multiplicado el 5 con el 10. Eso fue lo que hice en ese ejercicio. No sé si les quedó más claro. Sí, Jaime Antonio, exactamente. La más extraña es la de cambio base y la voy a explicar en un ratito más. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Vamos a ir ahora a la 4. Me están diciendo que el logaritmo de A es m. Esto es lo que me están dando. Esto es, digamos, un dato. Y me preguntan por esta expresión cuánto es. Bueno, raíz cúbica de una expresión es elevar a un tercio. Raíz cúbica de A, como esto está elevado a 1, si lo pasa a potencia, es A elevado a un tercio. Siempre se divide este con este para llevarlo a potencia. Por la propiedad que vimos de la potencia del logaritmo de una potencia, ese un tercio pasa multiplicando. Así que me queda un tercio logaritmo de 100A. Y aquí tengo logaritmo de una multiplicación. Si tengo logaritmo de una multiplicación, recuerden que era una suma de logaritmos. En la misma base. Así que esto es un tercio logaritmo de 100 más logaritmo de A. Acá no tenemos la base. Cuando no aparece la base, se entiende que la base es 10. Eso es por definición. O sea, si yo tengo logaritmo solo, es porque estamos trabajando con logaritmo en base 10. Pero ¿cuántos logaritmos en base 10 de 100? 10 elevado, ¿cuánto es 100? Eso es 2. Así que esto es 2 más logaritmo de A. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esto con esto y me va a quedar 2 tercios más un tercio por logaritmo de A. Multipliqué eso con eso y eso con eso. Pero acuérdate que el logaritmo de A era m. Eso era el dato. O sea, esto es m. Así que me queda 2 tercios más un tercio de m. Y la respuesta entonces sería
2 tercios más 1/3 de m, que es lo mismo que la b, porque conservaron el denominador y sumaron el 2 con el m. Así que 2m partido por 3. Así que la respuesta es D. No sé si les quedó claro. ¿Alguna consulta? Diego. Ya. Voy a explicar brevemente una parte y vamos a seguir. Teníamos que calcular logaritmo en base, aquí está, logaritmo de raíz cúbica de 100a. Raíz cúbica significa elevar a 1/3, por lo que expliqué acá. Esto por propiedad de logaritmo pasa multiplicando. Y logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Acuérdate que era la propiedad 1. Esto era logaritmo de 100 más logaritmo de a. Pero esto está en base 10 porque no está apareciendo la base. Y cuando no aparece la base es base 10. 10 elevado a cuánto es 100, eso es 2. Y ahora voy a multiplicar este con este y este con este. O lo otro que pueden hacer es reemplazar logaritmo de a por m. Esto es m. Y eso es lo mismo que 2 más m partido por 3. Y por eso la alternativa correcta es la B. A ver, veamos el chat. Voy muy rápido, Miranda. Ya. Cuando tú tienes una potencia acá, por ejemplo, supongamos que tengo logaritmo raíz de a. Eso es logaritmo de a elevado a un medio, por lo que expliqué acá arriba. Siempre tú puedes pasar esta raíz a una potencia de esta forma, dividiendo este exponente con el índice. Esto es a elevado a un medio. Y este un medio, por propiedad del logaritmo, pasa multiplicando. Eso fue más o menos lo que hice acá. Uno cuando está a punto de hacer un ejercicio, lo primero que tiene que mirar es si las bases son iguales. Miren, base 2, base 2. Ah, si son de igual base, entonces puedo ocupar las propiedades. Si tú tienes, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 4 de 5, acá no puedes usar alguna propiedad directamente porque esta es base 3 y esta es base 4. Entonces, eso no lo puedo hacer. Mientras que acá, en este ejercicio, los dos son de base 2. Entonces, coloco un solo logaritmo y como es una resta, voy a dividir esto con eso. Como estas dos raíces son cúbicas, las puedo poner en una sola. ¿Se fijan? Dividí el 20 con el 5. Como ambas son raíces cúbicas, puedo ponerla en una sola raíz. 20 partido por 5, eso es 4. Y esto lo voy a terminar haciendo ocupando la definición. Pongamos x. Entonces decimos 2 elevado a cuánto me da raíz cúbica de 4. Definición, esto elevado a esto me da eso. En esta parte tengo que tratar de igualar las bases. 4 es 2 al cuadrado. Esto ya expliqué que era 2 elevado a 2 partido por 3. Por lo tanto, 2 elevado a x es 2 elevado a 2 tercios.
de modo que x vale 2 tercios. Así que la respuesta sería la E. Exacto, Jaime. Lo primero que tienes que fijarte si las bases son iguales. Si las bases son iguales, entonces yo puedo juntar los logaritmos en uno solo. Si no, no puedo. Fíjate acá en la 6. Estas bases son iguales porque son base 10. Porque no están. Si no están es porque son 10. Las bases son 10. Entonces, como son de igual base, coloco un solo logaritmo y multiplico 4 por 250. Como es una suma, eso me lleva a una multiplicación. 4 por 250. 250 por 4, eso es 1000. Y acuérdate que cuando no está la base, es base 10. 10 elevado a ¿cuánto es 1000? Eso es 3. 10 elevado a 3 es 1000. Así que la respuesta sería 3, así que esto está correcto. Repito, como acá eran logaritmos sin base, entonces se entiende que es base 10. Y como es una suma, multipliqué 4 por 250, lo cual me dio 1000. Y 10 elevado a ¿cuánto es 1000? Eso es 3. ¿De acuerdo? Acá la misma cosa. Las bases son iguales. Y como es una suma, vamos a multiplicar 0,2 por 2,25 en base 2. Acuérdate que hay que conservar la base. Si son ambos de logaritmo en base 2, tienes que poner acá logaritmo en base 2. 0,2 periódico es 0,2222. Para pasarlo a fracción, hacemos lo siguiente. Ponemos este 2 y lo dividimos por 9, porque es un número periódico. Cuando es un número periódico, vamos a poner acá abajo tantos 9 como cifras periódicas tenga. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en la próxima clase, 0,23, 23, 23, 23, esto tiene dos cifras periódicas. Entonces, para llevarlo a fracción, es 23 partido por 99. Ya, pero como les digo, eso lo vamos a ver en más detalle la próxima clase. Bueno, esto era entonces 2 novenos. 2,25, eso es 9 partido por 2. 9 partido por... a ver, hagámoslo así, miren. 2,25 es 225 partido por 100. Vamos a simplificar por 25. 25 por 9 me da 9 cuartos. Eso se lo simplifica, me da 9 cuartos. 9 dividido por 4 es 2,25. Simplifico el 9 con el 9, el 2 con el 4, y me queda al final logaritmo en base 2 de 1/2. ¿Y 2 elevado a cuánto es 1/2? Bueno, eso es menos 1, porque 2 elevado a menos 1 se invierte la base y me da 1/2. Siempre cuando tú elevas a un negativo, a menos 1, se va a invertir la base. Entonces, en definitiva, esta expresión, se fue el 2 con el 4, me quedó un 2, se fue el 9 con el 9, y me quedó aquí adentro 1/2. Y logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1, puesto que 2 elevado a menos 1 es 1/2. Así que este está correcto. Ahora, veamos la 3. De nuevo lo mismo, estos son de igual base. Ponemos un solo logaritmo, multiplicamos esto con esto. Esto es una suma por su diferencia. Una suma por su diferencia es el cuadrado al primero menos el cuadrado al segundo. Acuérdense que es una suma por su diferencia, que lo voy a aplicar acá. Esto sería 3 al cuadrado, que es 9, menos raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado, esto es 5. 9 menos 5 es 4. Y 2 elevado a ¿cuánto es 4?
esos 2. Así que también es correcta. Por lo tanto, serían las 3 correctas. ¿Alguna consulta, mientras? Un detalle acá, esto es entonces una suma por su diferencia. Cuando yo tengo estas expresiones de este tipo, una suma multiplicada por una diferencia, acuérdense que es el cuadrado al primero menos el cuadrado al segundo. O sea, me queda 3 al cuadrado, que es 9, menos raíz de 5 al cuadrado, que esa cuestión es 5, y 9 menos 5 es 4. ¿Y 2 elevado cuánto me da 4? Esos 2. Ya, así que son correctas las 3. ¿Ya? Esto lo que ocupé es lo que acabo de decir, que esto corresponde a una suma por su diferencia. Ocupé este producto notable. Y eso es 3 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Y eso es 9 menos 5. Y 9 menos 5 es 4. Así que llegué al logaritmo en base 2 de 4, lo cual es 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Alejandro, nos quedan como 2 clases de números, porque ya no va complejo. Así que vamos a aplicar una clase, la próxima, de números reales, y la siguiente va a ser de porcentaje. Sí, álgebra en este minuto es el más extenso. Voy a explicar ahora un ejercicio de selección de información que suele ser un ejercicio bastante complicado para los alumnos. Me preguntan con cuál de estas informaciones yo puedo determinar logaritmo de A más B. Siempre tienen que hacerlo ustedes estos datos por separado. No vayan a juntar al tiro estos dos datos para poder responder la pregunta. Es decir, hay que hacer primero con la 1 solo y ver si con la información 1 yo puedo responder a esta pregunta. Y después ver con la 2 sola. Jamás junten las dos informaciones al tiro. Entonces, un error frecuente en los alumnos es juntar las dos informaciones y tratar de responder lo que le están preguntando. Eso es típico error. Primero tienen que verlo por separado y después ver si con ambas informaciones se puede llegar a lo que les pregunta. Bueno, partamos. Esto es una suma por su diferencia y logaritmo de una multiplicación era una suma de logaritmos. Ya, yo conozco el valor de esto, pero sabiendo esto, yo no puedo determinar este término, porque este término está acá. O sea, me faltaría saber cuánto vale eso. ¿Me explico? Me están preguntando cuánto vale esto. Y yo sé cuánto vale todo esto. No puedo determinar esta parte si sé toda esta suma. Por lo tanto, la información 1 no me permite determinar este valor. Con la 2, si tengo logaritmo de a menos b, obviamente yo no puedo sacar logaritmo de a más b. Si sé el logaritmo de una recta, no puedo sacar el logaritmo de la suma. Así que la información 2 tampoco me sirve sola. Pero si ocupamos ambas, si ocupo ambas, tendría esto, el valor de esto, y el valor del logaritmo de a menos b. O sea, conozco toda esta expresión y conozco esta. O sea, conozco esta parte. Por lo tanto, por diferencia, yo podría sacar esto. O sea, lo que estoy diciendo es que en la 1 me están dando a más b. Y me están preguntando cuánto vale a. Si yo sé a más b, no puedo sacar cuánto vale a. O sea, si por ejemplo x más y es 8
¿Yo puedo saber cuánto vale X? No. En la 2 me están dando el valor, uno de los valores. Este. Por ejemplo, me están dando Y. Si yo sé X más Y, 8, y sé que Y vale 4, o 5, da lo mismo, yo puedo sacar el valor de X. Por lo tanto, necesito ambas informaciones para poder sacar logaritmo de A más B. Como les digo, es un error bastante frecuente de los alumnos usar al tiro las dos informaciones para poder responder a la pregunta. Vayan haciéndolo con calma. Primero ver que con la 1 si puedo hacerlo y después con la 2 sola. Y después ver si con ambas informaciones puedo responder a la pregunta que me están haciendo. Entonces, repito, esto era el logaritmo de A más B por A menos B, lo cual era logaritmo de una suma. Sabiendo esta suma, yo no puedo saber cuánto vale eso. Así que la 1 no me sirve. Con la 2 sola, si yo sé el logaritmo de A menos B, no puedo calcular esto. Tampoco. Pero si ocupo ambas, tendría esta suma y tendría cuánto vale logaritmo de A menos B. O sea, tendría la suma y tendría esta parte. O sea, con ambas puedo sacar logaritmo de A más B. Así que la respuesta es ambas juntas. Vamos a pasar ahora a la 8. Esto es solamente aplicar las propiedades que habíamos visto. Fíjense que acá tengo una multiplicación y tengo una división. Entonces, esto es, como es una división, es una resta de logaritmo. El logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. O sea, estoy usando que el logaritmo de P partido por Q es logaritmo de P menos logaritmo de Q. Acá tengo una multiplicación, entonces ocupamos que el logaritmo de una multiplicación se separa en una suma, como lo ocupamos en los primeros ejercicios. Entonces esto es logaritmo de A más logaritmo raíz de B. Entonces lo que es multiplicación se va a transformar en una suma de logaritmos. Y si es una división, en una resta. Acuérdense que una raíz cuadrada era elevar a un medio. Este un medio pasa multiplicando al logaritmo. Y logaritmo de 10 es 1. Entonces me queda logaritmo de A, que acuérdense que el logaritmo de A era P, me estaban diciendo que este era P. Logaritmo de B era Q, menos 1. Así que la respuesta es P más Q partido por 2, que es lo mismo que un medio de Q, menos 1. P más Q medio menos 1. Así que la respuesta es C. ¿Vamos? Bueno, espero que hayan entendido hasta acá. Este es muy parecido. Nos dan logaritmo de M02. No he hecho mayores explicaciones en la pizarra de atrás porque estamos ocupando todo el rato las mismas propiedades. Por eso no ha habido novedad en lo que estoy haciendo. ¿Ya? A ver, me están preguntando por algo de atrás. Estoy usando las propiedades que vimos al principio. Mira, aquí tengo el logaritmo de una división y eso es una resta de logaritmo. El logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Eso fue lo que ocupé aquí. Esta multiplicación se transforma en una suma, que está ahí. O sea, logaritmo de A raíz de B, como es una multiplicación, es logaritmo de A más logaritmo raíz de B.
Acuérdate que raíz de b es b elevado a un medio. Y este un medio pasa multiplicando por otra propiedad del logaritmo. Eso fue lo que hice hasta acá. Acuérdate que el logaritmo de a me decían en un principio que era p y el logaritmo de b era q. O sea, esto es p, esto es q. Y ahí llegué a la respuesta. Me devolví un poco porque acá vamos a usar la misma cuestión. Miren, me dicen que el logaritmo de m es 0,2 y el logaritmo de n es 0,3. Y me preguntan esto. Ya, veamos la 1. Logaritmo de mn cuadrado. Ojo acá, esto no es lo mismo que mn al cuadrado. Aquí está elevado solamente la n, no está elevado el m por n. No está elevado el producto. Son errores típicos. Bueno, esto es, como es una multiplicación, el logaritmo de m más logaritmo de n cuadrado. Acuérdate que una multiplicación se separaba en una suma de logaritmos. Este 2 pasa multiplicando al logaritmo por la propiedad de la potencia. Ya, logaritmo de m me decían que era 0,2 y logaritmo de n 0,3. Reemplazo. Esto me da 2 por 0,3 es 0,6 más 0,2, 0,8. Así que la 1 es correcta. Voy a seguir con la 2. Logaritmo de n partido por m. Esto es logaritmo de una división, por lo tanto es una resta de logaritmo. Logaritmo de n, me decían que era 0,3. Se fijan, siempre estoy usando las mismas propiedades. Logaritmo de una multiplicación, logaritmo de una división y logaritmo de una potencia. Y logaritmo de m es 0,2. Esto es 0,2. Así que me da 0,1, por lo tanto este estaría malo. Repito entonces, logaritmo de n partido por m, como es logaritmo de una división, lo escribí como una resta de logaritmo. Logaritmo de n menos logaritmo de m. Pero el logaritmo de n era 0,3. Acá está. Y el logaritmo de m es 0,2. 0,3 menos 0,2, 0,1. Sé que esta cuestión está mala. Y veamos la 3. Logaritmo de raíz cuadrada de mn. Ya vimos que una raíz cuadrada era elevar a un medio. Ese un medio pasa multiplicando. Y este producto se transforma entonces en una suma de logaritmos. Esto es un medio logaritmo de m más logaritmo de n. Logaritmo de m, volvamos a lo que nos decían, 0,2. Logaritmo de n era 0,3. Así que me queda la mitad de 0,5. Y eso es 0,25, que es un cuarto. Así que esta es correcta. Por lo tanto, es la 1 y la 3 correcta. ¿Estamos? Voy a explicar el 10 de dos formas y voy a aprovechar de explicar cambio base en este ejercicio. Por eso yo no había todavía explicado cambio base porque lo había puesto como a esta altura del ejercicio 10. Miren, nos dicen que A y B son reales positivos y A es distinto de 1 y me dan esto. Y me preguntan logaritmo en base B de A. Esta es la pregunta. Miren, lo voy a hacer de dos formas. Supongamos que me preguntan entonces logaritmo en base B de A y le voy a poner una X. Por lo tanto, B elevado a X es A.
por la definición. Acá me están dando esto como dato. Esto significa que a elevado a n es b. O sea, tengo esto y quiero sacar la x con estas dos informaciones. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, el b es a elevado a n. Voy a sustituir el b, que está aquí, por a elevado a n. Multiplico los exponentes, n por x. Por lo tanto, como estas bases son iguales, n por x es 1. De modo que la x es 1 partido por n. Como esta era la x, la respuesta sería 1 partido por n. Y llego a la d. Voy a volver un poquito para atrás, para aquellos que se perdieron. No se preocupen. Les dije que iba a explicar esto de dos formas. La primera es la que acabo de decir, que a esto le llamé x. Por definición, b elevado a x es a. Me están dando esto como dato. Esto significa que a elevado a n es b. Voy a tratar de juntar estas dos cosas. Una forma de hacerlo es reemplazando. Por ejemplo, b lo voy a cambiar por a elevado a n. Este b lo voy a sustituir por a elevado a n porque me lo están diciendo acá. De esta forma conecto las dos informaciones. Cambio b por a elevado a n. Esto está elevado a 1. Multiplico los exponentes. Como las bases son iguales y las potencias son iguales, entonces nx vale 1. Y ahí saco que x vale 1 partido por n. Es decir, esto es 1 partido por n y es lo que me preguntaba. ¿Ya? Voy a explicar ahora un poco de cambio de base. Miren, una propiedad, que es la propiedad 4 que yo marqué delante, era que logaritmo en base a de b era logaritmo en base b dividido por logaritmo de a en otra base. Esta se llama la propiedad de cambio de base. Voy a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tengo logaritmo en base 2 de 3. Eso es lo mismo que logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2 en cualquier base que tú quieras, siempre que sea positiva y distinta de 1, o si no el logaritmo no existe. Por ejemplo, yo le podría poner acá base 5. Esto es lo mismo que esto. Ya voy a explicar por qué. Pero puedes poner cualquier base. 4, por ejemplo. Y da lo mismo. Va a dar siempre esto lo mismo que eso. ¿Por qué? Miren, a esto yo le voy a poner x. Y voy a demostrar que la x es lo mismo que esto. Repito, voy a explicar por qué esto es igual a esto. Y al lado izquierdo le voy a poner x. Ya. Dije logaritmo en base 2 de 3 es x. Por definición, 2 elevado a x es 3. Esto es lo mismo que decir 2 elevado a x es 3. Voy a aplicar logaritmo a ambos lados. Cuando uno tiene una igualdad, puede aplicar la misma operación a ambos lados. Sacar raíz a ambos lados, elevar al cuadrado a ambos lados y aplicar logaritmo a ambos lados. Porque estás aplicando una función. Tengo entonces, apliqué logaritmo a ambos lados. Esta x pasa multiplicando por logaritmo, por la propiedad de la potencia. Acuérdense que estos exponentes pasa multiplicando. Y esto pasa dividiendo,
porque está multiplicando a la incógnita, esto pasa dividiendo, porque estoy dividiendo por logaritmo de 2. Por lo tanto, el x vale logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. A eso es la x. Pero acuérdense que la x en un principio era esto. Y por otro lado, haciendo este cálculo, llegué que la x era esta expresión. Por lo tanto, esto y esto son equivalentes. Ahora, ¿se fijan que a esto le puse x? Ocupé la definición. 2 elevado a cuánto es 3. Apliqué el logaritmo a ambos lados. Este x pasó multiplicando por propiedad de la potencia, logaritmo de una potencia, y esto lo pasé dividiendo. Y llegué a este valor de x. Como matemáticamente todo esto está correcto, este valor de x tiene que ser equivalente al que con el que partimos. Por lo tanto, esta lecera es lo mismo que esto. Ahora, yo apliqué el logaritmo en base 10 acá. Pero ¿qué tal si hubiese aplicado el logaritmo en base 5, por ejemplo? Ya habríamos llegado a lo mismo. Es decir, esto puedes ponerle cualquier base acá. Y va a ser lo mismo. Eso para que entiendan de dónde viene esta propiedad. Y ahora vuelvo al ejercicio 10. Bueno, estas clases quedan grabadas y las pueden ver después. Si hay algo que no entendieron, lo pueden volver a ver sin problema. Volvamos al ejercicio 10, que me decían que el logaritmo en base a de b era n, y me preguntaban por logaritmo en base b de a. Ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Si ocupo esta propiedad, esto es logaritmo de b partido por logaritmo de a, ocupando que c es 10. Y me están preguntando esto, pero esto es lo mismo que logaritmo de a partido por logaritmo de b. Pero si te das cuenta, esto es el inverso multiplicativo de esto. Esto es como decir 3 medios y este es 2 tercios, o sea, está al revés. O sea, si esto es n, esto tiene que ser al revés. Así que es 1 partido por n, porque se dio vuelta. O sea, por ejemplo, si esto igual 5, esto sería un quinto, porque está al revés. Así que la respuesta es 1 partido por n. Y lo podríamos haber sacado así el ejercicio, mucho más fácil. Tini me pregunta con respecto a eso de que uno puede hacer lo mismo a ambos lados. ¿Se puede elevar por un número negativo a ambos lados? Sí. Tú puedes elevar a -1 a ambos lados, por ejemplo. No hay problema. ¿Tiene alguna otra pregunta? La 11. Fíjense que acá tengo una multiplicación de logaritmos. No hay propiedad para una multiplicación de logaritmos. Lo que hay es logaritmo de una multiplicación. Eso era una suma de logaritmos, acuérdense. Es la misma base. Pero no hay propiedad para multiplicación de logaritmos. Eso no hay propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usar la propiedad que acabamos de ver. Logaritmo en base a de b es lo mismo de logaritmo de b partido por logaritmo de a. La propiedad de cambio base. ¿Por qué voy a ocupar eso? Uno, porque no tengo propiedad para multiplicación de logaritmos. Y lo otro, que estas bases son distintas. O sea, no tengo cómo sacarlo de otra forma. Entonces, logaritmo en base 4 de 5. Esto es logaritmo de 5 partido por logaritmo de 4. Logaritmo en base 25 de 8
también lo voy a hacer lo mismo. Voy a ocupar cambio base. Es logaritmo de 8 partido por logaritmo de 25. ¿Cómo sigo? Tengo que escribir esto en otra base más chica. El 4 lo voy a poner como 2 al cuadrado. El 8 como 2 al cubo. Y el 25 como 5 al cuadrado para poder seguir trabajando. Porque así no puedo. Entonces me queda logaritmo de 5, logaritmo de 2 al cuadrado. 8 es 2 al cubo. Y 25, 5 al cuadrado. Ahora ocupo la propiedad de que este exponente pasaba multiplicando al logaritmo. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de 2 al cuadrado. Este 2 pasa multiplicando. Ese 3 pasa multiplicando. Se va ese logaritmo de 2 con ese logaritmo de 2. Este con este. Y al final me queda 3. Y 2 por 2, 4. Así que la respuesta es D. Entonces, repito. No puedo resolver cada logaritmo, Miranda, porque ¿cómo voy a calcular logaritmo en base 4 de 5? No puedo igualar las bases. Si le pones x, 4 elevado a x me da 5. No puedo igualar las bases. Y como no puedo igualar las bases, entonces no puedo seguir. Entonces hay que usar un método alternativo, que es poner esto como logaritmo de 5 partido por logaritmo de 4. Eso fue lo que hice. O sea, cada uno lo puse como una división de logaritmo, usando esta propiedad. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Fíjese que simple sale el ejercicio 12 si ocupamos cambio base. Esto, como les digo, es logaritmo de b partido por logaritmo de a. Logaritmo de b es 3, o sea, esto es 3, me están diciendo que esto es 3, y logaritmo de a me están diciendo que es 0,2. Bueno, aquí voy a multiplicar por 10, o coloco 0,2 como un quinto, da lo mismo. 3 partido por 0,2, que es un quinto. Este 5 pasa multiplicando y me queda 15. Así que la respuesta es la D. Ahora, si alguien no ocupara esto, que lo encuentro bastante cómodo, tendría que usar la definición. 10 elevado a 0,2 es A. 10 elevado a 3 es B. Y ahí tratar de conectar estas dos cosas para sacar logaritmo en base A de B. Y es mucho más largo. Miren. Me están preguntando por esto. Entonces, quiero sacar la X, que significa A elevado a X es B, por definición. Reemplazo la A por 10 elevado a 0,2. Acuérdense que la A tenía acá que era 10 elevado a 0,2. B era 10 al cubo. Multiplico los exponentes. Como ambas bases son 10 y son iguales, entonces 0,2 x es 3. Por lo tanto, x vale 3 partido por 0,2. Y llegamos a la misma cuestión, que 0,2 es un quinto, y llegamos a que es 15. Así que esa es la forma alternativa de hacerlo. Pero me parece que es mucho más simple usar cambio base. Voy a ver ahora una aplicación. Dice que en un bosque hay 3.000 especies nativas. Y cada año estas se reducen a la mitad. O sea,
si pasa un año, va a haber un medio de 3000. Le aconsejo no colocar acá 1500, déjenlo así, porque lo que voy a hacer es encontrar la función que modela la cantidad de árboles que hay en el bosque. No calculen la mitad de 3000, déjenlo así. Al otro año va a quedar la mitad de esto, o sea, la mitad de 3000. O sea, un medio al cuadrado por 3000. No lo calculen. Al otro año va a haber la mitad de esto, la mitad de un medio al cuadrado por 3000. Y así me puedo dar cuenta cómo se va formando la cantidad de árboles que hay. Aquí era un medio elevado a 1, aquí es un medio al cuadrado, aquí un medio al cubo. O sea, a los t años va a haber un medio elevado a t por 3000. Y esa sería la cantidad de especies que hay. Y con eso pude encontrar entonces la función o la fórmula que me dice cuántos árboles hay a los t años. Pero me dice que esa cantidad de árboles tiene que ser 30. Y esa es la ecuación que tengo que resolver. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Usando logaritmos, porque no puedo igualar las bases. Fíjense lo siguiente. Si yo divido acá por 3000, me queda 30 partido por 3000. Me queda un centésimo. ¿Y se fijan que no puedo igualar las bases? Como no puedo igualar las bases, entonces voy a aplicar logaritmo. Pero antes que eso, por una cosa comodidad nomás, un medio lo voy a colocar como 2 elevado a menos 1. 100 lo voy a poner como un centésimo, como 10 a la menos 2. Eso es 2 elevado a menos t. Y ahora voy a aplicar logaritmo. Aunque podría haber aplicado logaritmo al tiro acá. Pero es para que me salga un poquito más corto. Aplico logaritmo a ambos lados. S menos t pasa multiplicando. S menos 2 pasa multiplicando. Ya. Voy a multiplicar por menos 1 para no trabajar con estos signos. Y voy a dividir por logaritmo de 2. Entonces me queda 2 logaritmo de 10 partido por logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 10 es 1, porque estás en base 10. Así que al final te queda 2 partido por logaritmo de 2. Y esa sería la respuesta. Bueno, en este ejercicio, que es un ejercicio de modelamiento, donde tú tienes que hallar en buenas cuentas la fórmula, teníamos que al principio habían 3000, es que no estoy mal, y al primer mes estaba la mitad de 3000. Al segundo mes, la mitad de esto. O sea, esto por un medio. Y yo no lo multiplico para poder ir encontrando la fórmula o la regularidad de la expresión que determina la cantidad de árboles que hay. Al otro mes vuelvo a multiplicar por un medio, así que me va a quedar un medio al cubo, etcétera. Así que a los t años me va a quedar un medio elevado a t por 3000. Y esa sería la cantidad de árboles que hay a los t años. Y esa cantidad de árboles me decían que eran 30. Y esa es la ecuación que tengo que resolver.
Y como tú no puedes igualar las bases, tienes que aplicar logaritmo a ambos lados. Ahora, apliqué logaritmo en base 10 porque las respuestas estaban con base 10. Es por eso. Bueno, dividido por 3000. Y me quedó acá un centésimo. Bueno, acá puse un medio como 2 elevado a menos 1 y 100, un centésimo como 10 elevado a menos 2. Pero tú puedes aplicar logaritmo al tiro acá si quieres. Como les digo, apliqué logaritmo en base 10. Ese t pasa multiplicando. Y esto es logaritmo de 10 a la menos 2. O logaritmo de 1 menos logaritmo de 100. Es lo mismo. Esto es un medio, es 2 a la menos 1. Ese menos 1 pasa multiplicando. Ese menos pasó adelante. Ese menos 2 pasó adelante. Logaritmo de 10 es 1. Multiplicado por menos 1. Así que el tiempo sería 2 dividido por logaritmo de 2. Y esa es la respuesta que obtuve. Ya, no se ve. Sí. Bueno, de acá entonces lo que dije era t por logaritmo de 2 a la menos 1 es igual a logaritmo de 10 a la menos 2. Ese menos 1 lo pasé multiplicando. Multiplico por menos 1. Se van. Logaritmo de 10 es 1 porque está ahí en base 10. 10 elevado, ¿cuánto es 10? Eso es 1. Así que el tiempo es 2 partido por logaritmo de 2. Y ese sería el tiempo que habría que esperar para que estas 3000 eh, especies se transformaran en no, los 30 que me decían. ¿Ya? Ya, ahora voy a ver algo un poquito para terminar. Bueno, sigamos. Por ejemplo, acá en este ejercicio 14, tenemos que ver si son verdaderas o no estas afirmaciones. Si tú utilizas cambio base, te sale mucho más fácil. Esto es logaritmo de 3 partido por logaritmo de 0,25. Cuando tú tomas un número mayor que 1, siempre el logaritmo va a ser positivo. Y si tú tomas un número entre 0 y 1, entonces el logaritmo es negativo. O sea, lo que les quiero explicar es que el logaritmo de 3 es positivo, pero como 0,25 está entre 0 y 1, este logaritmo es negativo. Y más partido por menos va a ser menos. O sea, la 1 es correcta. Miren, esto usando cambio base, el logaritmo de 3 partido por logaritmo de 0,25. Logaritmo de 3 es positivo, porque el 3 es un número mayor que 1. Entonces, usando esto, si un número es mayor que 1, su logaritmo es positivo. Y si el número está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Como 0,25 está entre 0 y 1, es negativo. Y más partido por menos es menos. Y que este está correcto. Bueno, ¿por qué el logaritmo de 0,25 es negativo? Lo pueden ver por esto. 0,25
es 25 partido por 100. Y eso es logaritmo de 25 menos logaritmo de 100. Y logaritmo de 100 es mayor que el logaritmo de 25, porque esto está en base 10. 10 elevado a cuánto es 100 es mayor que 10 elevado a cuánto es 25. O sea, este exponente es mayor que este. Siempre el logaritmo, cuando la base es mayor que 1, es creciente. O sea, logaritmo de 8 es mayor que logaritmo de 6. A eso me refiero. Logaritmo de 20 va a ser mayor que logaritmo de 5. Es creciente, ¿me entiendes? Porque esta base es mayor que 1. Bueno, repito entonces, como 0,25 está entre 0 y 1, este logaritmo es negativo. Y más partido por menos es menos. Así que esto está correcto. Y así lo hago, mucho más fácil. Esto es logaritmo de 0,25 partido por logaritmo de 0,2. Este 0,25 está entre 0 y 1, así que este logaritmo es negativo. Logaritmo de 0,2 también es negativo, porque 0,2 está entre 0 y 1. Y menos partido por menos es más. Así que este está correcto. Y la 3 es logaritmo de 0,2 partido por logaritmo de 4. 0,2 es un número que está entre 0 y 1, así que este logaritmo es negativo. Y logaritmo de 4, como 4 es mayor que 1, es positivo. Y menos partido por más es menos. Así que este está correcto, son todas correctas. Claro, esto también se puede explicar, Jaime, con lo de la función logarítmica. Yo generalmente esto lo explico de las dos formas. No lo he querido explicar con función logarítmica, como ya no entra, pero es útil saberlo. El gráfico de la función logarítmica en base 10 es así. Corta acá en el 1. Por lo tanto, si yo tomo un número que está entre 0 y 1, como el 0,25, la imagen, o sea, la Y, me da abajo del eje X. O sea, si yo tomo un número entre 0 y 1, su logaritmo, o sea, la imagen, es negativa, porque está para abajo. Sin embargo, si tomo un número mayor que 1, su logaritmo es positivo. Entonces, siempre que tomes un número mayor que 1, su logaritmo va a ser positivo, lo que está acá. Y si está entre 0 y 1, va a ser negativo. Veamos la 15 ahora. Ahora, se puede determinar que este logaritmo es mayor que esto, sabiendo que c es mayor que d. Mira, si c es mayor que d, yo no puedo decir al tiro que el logaritmo en base a de c es mayor que el logaritmo en base c de d. No se puede decir eso, porque tiene que ser la base mayor que 1. Esto no es siempre cierto. O sea, si c es mayor que d, ese logaritmo no puede que no sea mayor que ese. Se requiere saber que la base es mayor que 1. Pero una. Por ejemplo, si yo sé que 3 es mayor que 2, entonces el logaritmo de 3 va a ser mayor que el logaritmo de 2 si estamos trabajando con una base mayor que 1. Por ejemplo, base 5. Eso es cierto, porque cuando tú trabajas con una función logarítmica cuya base es mayor que 1, si este número es mayor que este, si 3 es mayor que 2, entonces el logaritmo de 3 va a ser mayor que el logaritmo de 2. La función logarítmica, cuando la base es mayor que 1, es una función creciente. O sea, si esto es mayor que esto, entonces ese logaritmo, el logaritmo del primero, va a ser mayor que el logaritmo del segundo. Pero eso pasa solo cuando la base es mayor que 1. Porque si la base está entre 0 y 1, la gráfica es así. Perdón, es así, es decreciente.
Y eso implica entonces que cuando la base está entre 0 y 1, y por ejemplo 3 es mayor que 2, entonces si la base está entre 0 y 1, por ejemplo un medio, se van a invertir los logaritmos. O sea, logaritmo en base a un medio de 3 va a ser menor que logaritmo en base a un medio de 2. O sea, si aquí tengo el 2 y aquí tengo el 3, bueno, aquí está el 1, este logaritmo, comparado con este va a ser menor. El logaritmo de 3 va a ser menor que el logaritmo de 2, porque es decreciente. Por lo que les quiero explicar que para poder determinar que esto es verdad, tengo que saber que C es mayor que D con la 1, pero también necesito saber que la A es una base mayor que 0, mayor que 1. Necesito ambas informaciones. Claro, Valentina. En el caso que A estuviese entre 0 y 1, yo no podría determinar que este logaritmo es mayor que este logaritmo. Depende de la base, exactamente. Las funciones logarítmicas dependen en buenas cuentas, de la base. Por ejemplo, mira, voy a cerrar con este ejemplo en este ejercicio. Tú sabes que menos 4 es menor que menos 2. Perdón, no quise decir eso. 2 es menor que 4. Si yo aplico base un medio a ambos, logaritmo en base un medio de 2, un medio elevado a cuánto es 2, eso es menos 1. Un medio elevado a cuánto es 4, eso es menos 2. Y menos 1 es mayor que menos 2. ¿Te fijas? Esto dio menos 1, esto dio menos 2. Por lo tanto, los logaritmos se invirtieron. O sea, si 2 es menor que 4, entonces este logaritmo va a ser mayor que este. ¿Y eso por qué pasó? Porque la base está entre 0 y 1. Por lo que expliqué acá, porque era decreciente. Bueno, y pasemos al último. Para hacer el ejercicio 16 hay que saber la fórmula de interés compuesto. Esta tienen que saberse. La fórmula de interés compuesto dice que el capital final es el capital inicial por 1 más el interés elevado al tiempo. Esa es la fórmula de interés compuesto, que cuando veamos porcentaje en 2 clases más, se lo voy a explicar en más detalle. Pero por mientras vamos a aplicar esta fórmula. Como les digo, en 2 clases más voy a explicar por qué la fórmula de interés compuesto es de esa forma. Bueno, acá este es el capital final, este es el capital inicial, este es el tiempo y este es el interés. Un capital se coloca un interés compuesto mensual con una tasa de interés del 2%. O sea, el I es 2. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuántos meses hay que esperar para que el capital se triplique? O sea, el capital final te están diciendo que es el triple del capital inicial. O sea, este capital es el triple del capital inicial, que era C. El interés, acuérdate que era un 2%. Estos se van porque dividido por C. Y llego a esta ecuación. Bueno, esto es 100 por 1, 100 más 2, esto es 102 partido por 100. 102 partido por 100 es 1,02. Y llego a esta ecuación. A ver, esta ecuación es una ecuación exponencial donde no puedo igualar las bases, por lo tanto aplico logaritmo a ambos lados. Esa es la opción para resolver este tipo de ecuaciones exponenciales cuando no se pueden igualar las bases. St pasa multiplicando por la propiedad que vimos, logaritmo de una potencia, y este logaritmo de 1,02
pasas dividiendo. Así que el tiempo sería logaritmo de 3 partido por logaritmo de 1,02. Y eso es exactamente lo mismo que está la 2. Y si usamos propiedad de cambio base, esto es lo mismo que logaritmo en base 1,02 de 3. Acuérdense que la propiedad de cambio base, a ver, vamos a correr un poquito para arriba, era que el logaritmo en base A de B era la división de los logaritmos. O sea, al revés, si yo tengo una división de logaritmo, como acá, puedo convertirlo a un solo logaritmo usando cambio base. O sea, esto es logaritmo en base 1,02 de 3. Es lo mismo. Así que es correcta la 2 y es correcta esta, que sería la 1. Bueno, esta no, pues esto está malo porque le falta el logaritmo abajo, como acá. Así que es la 1 y la 2. Bueno, voy a explicar, como les digo, esta fórmula en 2 clases más. La próxima clase veríamos números reales. Y después veríamos porcentaje. Bueno, no sé si tienen algún comentario que hacerme antes de cerrar la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, siempre estoy pensando que a ustedes les pueda servir estas clases. ¿Ya? Siempre he elegido siempre los ejercicios con mucha delicadeza para que, para que vean todos los tipos distintos de ejercicios y siempre está pensado que terminemos en 1 hora y media. ¿Se fijan? Estamos perfectos a las 6:30. Antes que nos despidamos, quiero mostrarle algo nomás. Esperen un poquito. Váyanse acá en Facebook, busquen Preuniversitario 21 temas. Es algo nuevo que inventé para que ustedes puedan acceder y me pregunten dudas y les voy a ir subiendo más material a medida que haya interés en este curso. Entonces, métanse a Facebook donde dice, coloquen ahí Preuniversitario 21 temas, que es un grupo, ¿ya? Métanse ahí, búsquenlo y le van a hacer preguntas. Son 3 preguntas: ¿de qué colegio vienen? ¿De dónde son? ¿Qué sé yo? ¿Estamos? Métanse acá, para Universitario 21 temas, y yo los voy a ir agregando. Y aquí voy a ir subiendo materiales extras para que tengan para trabajar en la semana. Y en la medida de que yo tenga el tiempo disponible, les voy a ir respondiendo sus dudas y voy a ir subiendo material. Pero eso depende un poco del tiempo que yo tenga. Bueno, eso era todo por hoy y le agradezco a las personas que asistieron y los espero el próximo viernes. Muchas gracias por haber asistido y métanse ahí a ese grupo. Ya, los espero y gracias por todo. Chao chicos, que estén muy bien.